Bienvenidos a la charla amena con Aroma Café, bienvenidos al Café Psicoanalítico. Mi nombre es Octavio y bueno, como ya seguramente se enteraron la mayoría por la publicidad, pues hoy tenemos el último de nuestros programas en pos a la oferta académica de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, en este caso con el Centro de Estudios Culturales Bartés. Y pues bueno, iremos con un tema en específico sobre este instituto, hablando de la creatividad y algunos otros conceptos. La invitación, como siempre, a que chequen la página oficial de, en este caso, quien imparte el curso. Y por ahí, pues que ya comenzó ayer uno de los grupos, va a comenzar otro el sábado, entonces pues para que estén al pendiente. Directamente ya saben que dejamos el link en cada una de las publicidades del programa en específico y pues por ahí podrán consultarlo. Entonces mi nombre es Octavio y también cedo el micrófono a mis compañeros para que se presenten. Hola, buenas noches, mi nombre es Alejandra, qué gusto que estén con nosotros. Hola, buenas noches, mi nombre es Patti, qué gusto que nos escuchen. Buenas noches, yo soy Domingo, gracias por escucharnos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Y pues bueno, hoy estamos a espera de que en un momentito llegue el doctor, pero pues Carlos precisamente es el director de aquí del centro que les mencioné y como tal, pues bueno, el encargado también de coordinar este programa para llevarnos en este caso con la temática y también para que se animen a dejar sus comentarios, sus preguntas, dudas y demás. Ya saben, por ahí estamos en todas las redes y en específico también en el chat. Entonces, si tienen por ahí dudas en específico también acerca de como tal esta especialidad que se va a lanzar, pues pueden aprovechar esa plataforma para dejarlas. Y pues bueno, entonces comenzamos, Carlos. Ok, bueno, como vieron la publicidad, el programa se va a tratar sobre Winnicott y la creatividad y pues todo lo que está relacionado con ese tema justamente, desde el proceso creativo como tal en las artes e inclusive en la terapia de juego y inclusive a cuestiones que no se toman en cuenta como creatividad, inclusive a las ancianitas que tejen o las amas de casa que llevan a cabo tareas creativas en su día a día. Entonces, quizá para empezar sería pertinente tratar algunos temas históricos en torno a la vida de Winnicott, que él postula una zona intermedia que vamos a tratar en unos momentos. Y no sé si alguna vez han hablado ustedes del conflicto entre Anna Freud y Melanie Klein y todo este dramilla que se llevó a cabo con estas dos señoras, ¿no? Creo que no. Es que como al doctor Gerardo le gusta mucho la historia. Sí, No, pero la historia la deja también para el aula. Entonces bueno. acá los escuchas del Café Psicoanalítico no se saben esa historia, entonces sería bueno que la retomaras. Bueno, surge el psicoanálisis infantil impulsado principalmente por Melanie Klein. Entonces resulta que Anna Freud, hija de Sigmund Freud, pues también le interesa el mismo tema. Y ocurre que los postulados de Melanie Klein eran contrarios a los de Anna Freud. Uno de los más llamativos era que Anna Freud postulaba que los niños son incapaces de crear transferencia y que el psicoanálisis infantil solamente le compete pues una especie de pedagogía y de enseñanza, y cuando Klein pues era todo lo contrario, ¿no? Busca defender el deseo del niño y por supuesto que hay transferencia en el análisis infantil. Entonces se hace una guerra entre los anafreudianos y los kleinianos, y ocurre que Winnicott estaba también en la asociación de Londres con una Melanie Klein, y se hace una escisión, los que se van a ir con la filosofía de Anna Freud en torno al tema del psicoanálisis infantil y los que se van a ir con Melanie Klein. Y Winnicott jamás se dio escoger entre Anna Freud y Melanie Klein, sino que él siempre buscaba estar en medio, siempre estar en dialéctica, y hace lo que le llamaban el grupo de en medio, el middle group, donde ya se lo constituye Winnicott. Y eso es muy compatible con todos sus conceptos, en realidad es muy dialéctico. No sé si algo me haya faltado de mencionar, doctor, No, está muy bien. De la historia de Winnicott. Perfecto. Y bueno, ya pueden escuchar también que el doctor llegó. Gracias. De su vida personal, que tenía dos esposas y se casó porque... se divorció porque era impotente y luego en la otra ya pudo tener mucha creatividad sexual y toda la cosa. Con la otra. Con la segunda. La segunda esposa, no la otra. Sí, la otra no le charchaba con la otra. Entonces, después de eso, podemos apreciar justamente el interés de Winnicott de nunca ceder ante los binomios o ante las oposiciones absolutas, ¿no? O Anna Freud o Melanie Klein. Y unos conceptos es la zona intermedia, que también la llamaba espacio potencial, que se refiere justamente
a algo que le hacía falta a la teoría psicoanalítica, partiendo de Freud, ¿no? Estos binomios freudianos que son muy o blanco y negro en cuanto a principio del placer y principio de realidad. Y Winnicott te invitaba a pensar con esta filosofía dialéctica, no es tanto ni principio del placer y principio de realidad, sino una zona intermedia. Entonces, le llama por eso espacio potencial, o sea, hay elementos clínicos en el juego, elementos de la realidad misma que no están justamente ni en el principio de realidad ni en el principio del placer, sino que están justamente incipientes, fermentándose, creándose de manera potencial, que es la zona intermedia. Y tiene una aplicación clínica muy en concreto, eso de la zona intermedia. Por ejemplo, podemos partir de Freud con la atención flatante, donde invita a anular, como darle demasiado énfasis al producto secundario, es decir, de estar prestando atención plena al discurso del analizante o del paciente y estar intentando que todo encaje en conceptos, y Freud invitaba a tener una atención flotante, es decir, no prestar particular atención, de tal manera que la asociación libre del paciente tiene un correlato directo con la atención flotante del analista. Y eso es lo que invita justamente Winnicott, a estar dispuestos a jugar. Jugar es precisamente oscilar entre el principio del placer y el principio de realidad. Todavía no me interesa tanto si es el adentro o es el afuera, o aspectos del yo o de los objetos, sino permitir que haya dialéctica entre esos binomios, ¿no? Pues de hecho ese concepto también lo aplica para que cualquier persona lo pueda aplicar en algún espacio, digamos, por ejemplo el adolescente, la habitación se puede convertir en esta zona intermedia, pero siempre y cuando obviamente se le permita tener ese espacio privado donde nadie intervenga, donde pueda ser creativo, donde pueda disponer de él como él lo desee. Sí, también le llamaba zona libre de ataques, ¿no? Una zona libre de ataques también es la zona intermedia, precisamente. Y otro concepto clínico es lo que le llamaba el squiggle en inglés, que podríamos traducirlo como garabato en español, ¿no? Donde invitaba al niño a garabatear sin ninguna intención, justamente esta idea como zona intermedia, ¿no? No dibujes a papi o a mami, simplemente improvisa con ese dibujo. Y lo creaban entre los dos, ¿no? En el aspecto del juego también hay un semejante. Y a partir de lo que surgía entre los dos, ya había una interpretación. Partiendo del historial clínico y de la charla con los padres, ya se emitía una interpretación en torno a las representaciones improvisadas, ¿no? Entonces también el squiggle era acorde a la zona intermedia winnicottiana, y al mismo tiempo servía como una herramienta de exploración y también diagnóstica el squiggle. Y que al final de cuentas lo podríamos ver igual que una asociación libre, nada más que ahí el niño lo aplicaría con el dibujo, con las líneas. Sí, y de hecho incluye un aspecto muy importante que anula el aspecto de la neutralidad absoluta por parte del analista, ¿no? Donde no hay que intervenir por eso mismo de la neutralidad, y Winnicott se imbuía también en el juego del niño, o sea, él mismo dibujaba junto con el niño, lo cual me parece que tenía un antecedente con Ferenczi. Sí, digamos, esa parte, no tan, digamos, como del jugar o de la parte técnica de que el paciente hiciera lo que quisiera, ¿no? A fin de cuentas se asociara también jugando y, digamos, a fin de cuentas creando. No deja de tener esta parte que se hace en análisis, es la parte del jugar con las palabras. Pues a fin de cuentas el paciente tiene una torre en su vida y no sabe qué hacer, no se le ocurre nada nuevo. Entonces, bueno, parte del análisis es descubrir eso nuevo que puede hacer y por lo tanto otra vez activar esa creatividad, esa creación en el afuera, para que otra vez vuelva a tener sentido todo lo que hace el paciente, ¿no? A fin de cuentas. Porque inclusive yo había visto en la técnica activa de Ferenczi, inclusive había una paciente que no podía tocar piano, ¿no? Y le agarró las manos, o no me acuerdo, algo así, donde se anula completamente la neutralidad, pero no recuerdo. Es terapia activa, exacto. La terapia es activa. Técnica activa, exactamente. Y bueno, entonces, en cuanto a zona intermedia, podemos darnos cuenta que muchos de los conceptos de Freud son muy
como dirían los semiólogos, muy digital, son muy absolutistas, ¿no? O es principio del placer o es principio de realidad, y no hay un aspecto de los grises, ¿no? Algo que sea como incipientemente principio de realidad o incipientemente principio del placer, y ahí está la zona intermedia, ¿no? Podemos pensar también en el proceso primario, donde está justamente la descarga motriz y la descarga alucinatoria, y el proceso secundario, que es donde ya entran las representaciones palabras para categorizar, para socializar, domeñar la locura del proceso primario. Y bueno, podemos pensar en el aspecto de la zona intermedia, que surge a partir de la negación de la omnipotencia y de la simbiosis, ¿no? Winnicott llamaba esto la zona de control omnipotente, que es donde está el narcisismo infantil con la madre, donde está el aspecto fusional, y cuando comienza poco a poco, en términos lacanianos, a hacer presencia el nombre del padre, es justamente cuando surgen los objetos y fenómenos transicionales, ¿no? Es decir, comienza la separación y ya está la frazada, el peluche y cualquier otro tipo de objeto como un signo que sustituye a la presencia de la madre. Pero si ustedes leen el Realidad y Juego, cuando Winnicott postula las características del objeto transicional, nunca se decide entre una y otra cosa el dicho autor, ¿no? No es ni representante de la madre, pero tampoco es otra cosa. No es ni inventado ni tampoco creado. No representa tanto al yo ni tampoco al no yo. Es justamente potencialmente todos esos elementos. Entonces, uno de los aspectos más importantes del objeto transicional es su descarga gradual, porque podemos pensar en los fenómenos de objetos transicionales, como decía Carl Sagan, el chon, no me refiero al calzón, sino al carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, claro, la sopa. Todo el mundo pensó eso. la sopa primordial, donde cualquier elemento de la Tierra comparte carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Podemos pensar los fenómenos de objetos transicionales como los objetos y los fenómenos que contienen todos los fenómenos clínicos que le interesa el psicoanálisis, es decir, los aspectos psicóticos, perversos y neuróticos. Por ejemplo, si el objeto transicional asiste a la diferenciación entre el yo y el no yo, eso es precisamente un fenómeno de la psicosis, es decir, la indiferenciación entre lo que es el propio yo y los objetos externos, ¿no? El aspecto fusional. Y menciona también que ayuda a lidiar con el amor y el odio, con los afectos del amor y el odio, lo cual también es una meta que hacia la neurosis, ¿no? Lograr lidiar con ese tipo de afectos antisociales y tener una relación amorosa sin necesidad de recurrir a los afectos del odio. En cuanto a la descarga gradual, eso también se refiere a los aspectos perversos, en el sentido de que en el fenómeno perverso, y en particular del fetichismo, el objeto pulsional se congela, el perverso solamente se queda con el fetiche, exhibirse, golpear, cualquier cosa que sea su objeto, hasta cosas muy extrañas, ¿no? Como los aspectos de la necrofilia, la pedofilia, etcétera. El perverso se queda con un solo objeto, se congela, pero el niño sano tiene que renunciar al objeto transicional. Entonces, como les comentaba, en los fenómenos y objetos transicionales podemos apreciar una especie de sopa primordial de todos los fenómenos clínicos. No sé. Algo muy importante que mencionaste, por ejemplo, lo de la omnipotencia. Se necesita primero que la madre no quiera ser omnipotente, porque si la madre quiere serlo de esa manera, pues va a estar invadiendo el espacio del niño y no le va a permitir ser creativo. Precisamente le va a dar todo, en teoría, lo que le podría faltar, y ese niño va a creer que no puede hacer nada por sí mismo. Entonces ahí perturbaría el objeto transicional, y aunque tuviera un objeto, lo más seguro es que sería como un objeto precursor o un objeto fetiche, pero nunca va a ser transicional. Sí, de hecho eso es compatible también con muchos postulados lacanianos, ¿no? En el sentido de que el nombre del padre solamente tiene acceso en la estructura del niño siempre y cuando la madre lo permita, ¿no? Siempre y cuando ella le dé acceso. Pero si la madre burla la ley o la encuentra ridícula o se emite cierto estatuto en la casa para cuando ya se vaya el padre y se burlan la madre y el hijo de él, entonces no es consecuente la ley, ¿no? Hay varios aspectos lacanianos y winnicottianos que tienen un maridaje bastante feliz, ¿no? También. Sí. Dice Renata: el dibujo en análisis con niños, desde mi particular punto de vista, es muy importante porque a través de él se puede llegar a comprender de mejor manera
al niño, ya que los significantes de un niño son distintos a los de nosotros los adultos. Y luego dice, ¿y qué pasó con Dolto? Pues ya que sea el tema de Dolto, pues ya tratamos a Dolto, ahorita es Winnicott. Y la técnica de juego, pues vamos, así como tal. Ya hablaremos de los dibujos en particular. Bueno, en el caso de Dolto, ella en la imagen inconsciente del cuerpo dice que un niño sano no debería tener objetos transicionales, pero bueno, eso ya es arena de otro costal. Es diferente su teoría, ¿no? Así que, bueno, ya hablaremos de... No, decía que bueno, hoy estamos también aprovechando la pausa, y quizás aquí para que nos dé información Carlos, no se olviden que estamos hablando exactamente de la especialidad, al menos por este instituto. Hoy tomamos el tema la creatividad en Winnicott, entonces pues bueno, sería mejor que nos dijeses en este caso los grupos, como tal los horarios y demás información. Sí, gracias. Las sesiones de la especialidad en investigación cultural son los miércoles y los sábados. Los miércoles son de 6 a 9 y los sábados de 12 a 3. Para pedir mayores informes sobre cuotas, temario y demás, pueden comunicarse al 17 33 95 26. Ayer comenzó un grupo, entonces pueden unirse al grupo el sábado, son grupos diferentes para que lo tomen en cuenta y pues bueno, si les interesa, el sábado pueden presentarse directamente a las instalaciones. También se está manejando modalidad en línea. Sí, también hay modalidad en línea. Entonces, tanto para si nos escuchan de aquí directamente a la zona metropolitana, ya saben que pueden asistir. Por ahí igual les vuelvo a insistir en eso. El link está directamente en la publicación de hoy. Y si nos escuchan de alguna otra parte, pues también pónganse en contacto para que inicien el estudio, aún a pesar de la distancia. Sí, bueno, Jorge también nos manda saludos. Saludos, Jorge. Saludos, Jorge. Porque también esta parte de la creatividad no deja de ser importante, digamos, tiene que ser parte de la persona, pues al fin de cuentas, digamos, la creatividad se ve más en lo que es en la sublimación, pues en los deportes, en el arte y en los estudios, pues al fin de cuentas también es parte de la buena funcionalidad del psiquismo de cada persona, el que haga alguna de esas tres actividades o por lo menos lo haga sentado desde su sofá y viendo la Champions League, ¿sabes cómo se llama? Que bueno, pues si a eso puede llegar, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Pero bueno, igual comprar libros de arte y toda la cosa, pues también cuenta como esta creatividad, bueno, ayuda. Que mejor sería que lo practicaran, pues así literal, pero pues no todo el mundo tiene la actividad. Pero sí, el hacer cosas nuevas, creativas, divertidas dentro de la propia vida o dentro del propio trabajo, pues, porque como tal, digámoslo así, el trabajo y las actividades de ocio no cuentan como ser creativos, porque no hay nada, siempre repetición de lo mismo, por decirlo así. Así que ver televisión en las noches, en las madrugadas o infomerciales no cuenta como creatividad, eso no, sino como tal lo dice el crear, ¿no? A fin de cuentas. Y si la persona tiene este don, pues, o esta actitud de ser creativo dentro del trabajo y dentro del ocio, pues es ahí donde también, digamos, está funcionando bien y tiene esa parte digamos, de la fertilidad. Digamos que también ser creativo es también tener muchos hijos, pero pues eso no es, como a muchos ya no le conviene, pero el crear hijos simbólicos, dijera esta Klein, también es parte de esta creatividad, ¿no? Así que, pues, incluso buscar soluciones creativas a los problemas. También, exacto. Bueno, lo que faltó comentar entonces ya después de esta descripción de los fenómenos transicionales, sí. No expira pasada esa etapa de los objetos y fenómenos transicionales, sino que prosigue en toda la vida posterior, desde la adolescencia hasta la muerte, porque comentábamos al principio que la zona intermedia también está hablando del funcionamiento de la realidad como tal, porque estamos colocando ese concepto entre el principio del placer y el principio de realidad. Entonces, podemos pensar en el fenómeno del objeto como tal dentro de los fenómenos transicionales, en una ancianita que teje, que utiliza ese espacio, esa zona intermedia, y tiene como su objeto el tejido, ¿no? Creando nuevas maneras de tejer, nuevos nudos, etcétera, ¿no? Incluso ahí podríamos agregarle, se me ocurre una idea, de que a lo mejor el nieto le regala un suéter, y ese suéter puede ser como el peluche a lo mejor para el niño. Y mientras lo tiene, hay la fantasía de que siguen juntos, y puede favorecer un poco que esa persona se quede sola sin sentirse literalmente sola.
Y de lo que comentaba también el doctor Gerardo de cómo distinguir un acto creativo, hay una frase que en el artículo de Vivir creativamente de Winnicott que dice: para que la vida valga la pena ser vivida, hay que salir del mecanicismo del estímulo y la respuesta. Y lamentablemente muchos tipos de trabajo del tipo, no necesariamente tiene que ser así, pero es usual, ¿no? El trabajo de cubículo o de las actividades que son demasiado repetitivas, solamente se reduce al estímulo-respuesta, es una y otra vez lo mismo, lo cual le quita vida al sujeto, ¿no? Porque precisamente no se sale del mismo esquema, y la creatividad sería precisamente crear nuevos esquemas, trascender el estímulo y la respuesta, ir más allá de lo dado, ¿no? La creatividad le llamaba es la apercepción creadora, que está un poco críptica la frase, pero o sea, percepción se refiere a una alucinación, o sea, es decir, el fantasear para llegar a soluciones nuevas, como comentaba Domingo hace unos momentos también. Ok, entonces, también en cuanto a eso, por ejemplo, la zona intermedia podemos verla también en diferentes fenómenos como tal, y queda muy claro en ciertas tradiciones musicales. Por ejemplo, en la raga hindú, en realidad es una prescripción, es decir, no hay una regla en cuanto a composición, simplemente una prescripción que es la elección de la escala para el citarista y cualquier otro instrumento de cuerdas, y una prescripción rítmica para los que tocan tabla, por ejemplo. Y nunca se sabe cuánto va a durar la pieza, porque son improvisadas, entonces se parte como de un estatuto simbólico. Podemos pensar el conjunto de las reglas de la raga como dentro del prosecundario, dentro del principio de realidad. Se toma ese conjunto de reglas y se crea algo nuevo a partir de la regla. Y de hecho también en otras tradiciones como el maqam árabes es prácticamente lo mismo, o en el jazz, que se parte de una progresión de acordes y después no se sabe en lo absoluto qué es lo que va a pasar en la pieza. Puede durar 15 minutos, media hora, una hora, o quedarse ahí toda la madrugada, pero se comienza con una premisa. Y subrayando una vez más el aspecto de la clínica, el encuadre es algo similar. El encuadre es una prescripción, un contrato en el analista y el analizante, donde se establece un tiempo y un espacio con un conjunto de papeles, pero dentro de la zona intermedia eso puede cambiar. Podemos pensar, por ejemplo, la escansión lacaniana también está buscando evitar la predecibilidad de las sesiones. Winnicott lo hacía al revés, Winnicott las extendía sin nunca avisarle al paciente, entonces una sesión sorprendentemente podía durar hasta 4 horas si se prestaba de esa manera. Y él hacía todo lo posible por facilitar ese tipo de espacio, ¿no? Pero para que haya zona intermedia se necesita un espacio seguro también, se le llamaba ambiente facilitador. Sin ambiente facilitador no hay zona intermedia, y él inclusive tenía galletitas y dulces en la entrada y todo estaba bastante cómodo, y una pecera para que justamente sus pacientes se sintieran en una zona segura, ¿no? En el espacio, ya se me fue el nombre de la primera, ya se me... El espacio libre de ataques. No, el ambiente facilitador, ambiente facilitador, sí. Y bueno, finalmente, también partiendo de lo que comentó un poco el doctor Gerardo, no todo el mundo tiene acceso a esto, y pasa que tiene mucho que ver con la educación, el acceso a la creatividad. Tiene que ver con leer, con formación, de haber estado en contacto con cierto tipo de profesores. Y es algo muy importante también tomar en cuenta, ¿no? O sea, ser creativo también tiene que ver educación, y si no se brinda ese tipo de formación en las escuelas, ni en secundaria, ni en primaria y demás, va a ser muy difícil que los sujetos encuentren modos de sentirse mejor con su vida laboral o su vida amorosa, ¿no? De nuevo hablaríamos ahí del ambiente facilitador. Sí, o sea, rara vez pasa así, ¿no? O sea, digamos, nunca se plantea, no sé ahorita, pero por lo menos lo que a mí me tocó en torno al tema de las matemáticas o la lógica en preparatoria, por ejemplo, en lógica en preparatoria, donde teníamos estas tablas de verdad y solamente las llenabas, y esto es el argumento correcto, y se le preguntaba al profesor, ¿no? ¿Y esto qué tipo de argumento está representando? ¿Por qué no utilizamos las tablas de verdad para tomar a lo mejor artículos de periódico de algún político o algo así y poner a prueba eso? Y nunca se hacía
No, solamente estímulo-respuesta. Yo te presento la tabla de verdad, tú me la respondes y terminamos, y no se crea algo nuevo, no se lleva a cabo un acto creativo. Y siguiendo a Winnicott, la creatividad es lo que hace que un sujeto se sienta vivo, de que sienta que la vida vale la pena ser vivida. Muy bien, dice aquí desde Twitter EBK que genial tema y genial hombre. Me imagino que Winnicott lo tuvo. Sí, no sé, igual sí. Y Dariana también Antequera en Twitter, ahí nos manda saludos. Bueno, otra cosa que menciona Winnicott es el concepto de la tendencia antisocial, que de hecho Paidós, me parece, compila Deprivación y Delincuencia, que como ustedes saben, pues rara vez escribe. De hecho, me parece que nunca escribió un libro por su propia cuenta, más bien escribía artículos para conferencias, y después su mujer, Claire Winnicott, pues ya muertito el señor, pues se dedicó a encontrar un orden de todos los libros y los organizaba. Cabe mencionar que Realidad y Juego, que es considerado como el libro culminante de Winnicott, él no lo terminó Masood Khan. Masood Khan, el príncipe pakistaní que estaba ahí en la se me fue el nombre de la asociación. El grupo intermedio. El grupo intermedio. Pero la Asociación Psicoanalítica de Londres, ¿no? Y Masood Khan, por cierto, casi lo meten al tambo porque se acostaba con sus pacientes. Y curiosamente, Winnicott, un reprimido sexual, tenía como mejor amigo a Masood Khan, ¿no? Un perverso sexual. Sí, justamente. Sí, Masood Khan entonces se dedica a terminar el libro para Winnicott. Winnicott ya estaba a punto de morirse y Masood Khan lo termina junto con él. Podríamos decir que Winnicott era creativo con los libros y el otro era creativo de otras maneras, ¿no? Dios los hace, ellos se encuentran, ¿no? Es, por ejemplo, como la pareja de House y Wilson, ¿no? Dios los hace, ellos se encuentran y se complementan en cuanto a sus faltas. Pero bueno, en cuanto a la tendencia antisocial, que pueden encontrar eso en Deprivación y Delincuencia, que lo maneja Paidós, decía Winnicott que cuando el niño, después de los fenómenos transicionales, comienza a robar o tener conductas antisociales como tal, digamos, le esconde los collares a la mamá, le esconde los fajos al papá, o ese tipo de conductas, son como últimos llamados de esperanza para la familia, ¿no? Porque todavía está esperando que le responda a la ley. Y esto es muy interesante porque decía Winnicott que está buscando el niño que el ambiente responda, que tiene cierto matiz lacaniano en el sentido de que está buscando que la ley responda cuando está llevando a cabo estos actos antisociales. Entonces dice, cuando el ambiente no responde hacia los actos antisociales, se pierde la esperanza y de lo antisocial nos pasamos a la delincuencia, que es cuando ya se odia al ambiente. Entonces el robo como tal, ya digamos ya de la adolescencia ya tardía, como a los 18, 20 años, ya se tiene que pensar como delincuencia, porque ya hay un odio hacia el semejante, un odio hacia la ley, odio hacia el ambiente, y que justamente lo que siente la persona que es víctima de un robo, el delincuente está buscando que lo sienta la víctima del robo, ¿no? Ese aspecto de ausencia de cariño, de intrusión y de falta de esperanza. El delincuente está buscando proyectárselo, conferírselo al que le roba, al que estafa y al que le hace ese tipo de cosas. Entonces, después de esa digresión, resulta que las soluciones del delincuente ya no son creativas, se convierte en una compulsión a la repetición. En lugar de pensar las cosas, de pensar el dolor, no se pueden lidiar los afectos y se pasa al acto directamente, ¿no? En lugar de buscar soluciones creativas para salir de la compulsión, la repetición y la delincuencia. Podríamos pensar que en estas series donde pasan delincuentes muy creativos, pues quizás ahí sería una manera creativa, aunque antisocial, pero sería muy diferente a simplemente atacar, simplemente violentar, simplemente robar. Por ejemplo, en estas películas de la gran estafa y todo eso, pues sí es bastante planeado, así que en cierta medida pues sí podría ser un poco más creativo. Sí podrían estar, bueno, no sublimando porque no es socialmente aceptado, pero es mucho más avanzado que simplemente llegar con una navaja y dame todo lo que traigas. Y de hecho es lo paradójico de la perversión como tal, donde siguiendo la lógica de la renegación, se entiende el odio como amor, ¿no? En el caso de las golpizas o como de un hombre golpeador, y la mujer termina entendiendo la golpiza como una manifestación de amor, y esa es precisamente la lógica perversa, ¿no?
En cierto libro de escenas del crimen que ya hemos tratado aquí alguna vez, hay un caso de un sujeto que usaba los ganchos como herramientas de penetración, ¿no? Violaba a las mujeres con el gancho, y se sigue esta misma lógica, ¿no? O sea, tomo algo que está significado en la sociedad como esto es amor, y esto es un gancho que sirve para colgar ropa, nada más, y yo lo utilizo de una manera transgresiva, perversa, que es para matar. Entonces, también hablar de creatividad desde Winnicott es tomar en cuenta el aspecto antisocial, porque como bien menciona Domingo, puede haber una creatividad en cuanto al crimen, ¿no? El secuestrador puede encontrar el modo de que no lo atrapen, o el político corrupto encontrar una manera creativa de modificar la ley a su antojo y encontrar los agujeros en la narrativa, pero es precisamente la lógica perversa donde se confluyen dos cosas opuestas y hace su propia creación perversa el individuo. Otra cosa que hay que mencionar es el aspecto del tratamiento, que me parece se presta para otro diálogo interesante entre Lacan y Winnicott, ¿no? Por ejemplo, cuando se inicia el tratamiento, para que se facilite la transferencia, siguiendo Lacan, uno tiene que estar en la posición de la triple S, ¿no? Sujeto, supuesto, saber, que a fin de cuentas es el lugar del gran otro, el que tiene que detenta un poder, detenta un saber, para que se facilite la transferencia. Pero conforme avanza el tratamiento, si el analista no se sale del locus del gran otro, se va a convertir en una especie de pedagogía, en una especie de confesionario, donde se convierte uno en amo y se siente muy feliz el paciente porque le dicen qué hacer y ya le encontraron las soluciones de su vida, las respuestas, ¿no? Es muy bueno mi analista porque me dijo que a fin de cuentas todo se reduce a mi mamá. Eso es, pues básicamente lo pude haber hecho solo, leyendo, ¿no? Entonces, en la cuestión lacaniana, después de haber estado en el locus del gran otro, uno se pasa al locus de objeto A, y es ahí cuando comienza ahora sí el tratamiento de veras, en cuanto a la interpretación más interesante, más poética, más, como le llamaba Lacan, oracular, y es más impredecible la terapia. Y en el caso de Winnicott, en Realidad y Juego, y en otras instancias también menciona que el analista llega a momentos en que es un objeto transicional, porque uno lo van a maltratar, lo van a poner a prueba, ¿no? De la misma manera en que el osito de peluche se sacudía para ver si se le arrancaba el brazo o seguía vivo el juguetito, vamos a ver si mi analista, cuando lo pongo a prueba, cuando no le pago bien, o busco cambiar el encuadre más días o menos días, o te pago con dinero más transvales, o cualquier transgresión del encuadre, es justamente donde estamos ya en la posición de objeto transicional. Entonces se hace un diálogo interesante entre los hallazgos clínicos de Winnicott y de Lacan. Sí, incluso vamos a encontrar de repente culpa en los pacientes porque creen que dañaron al analista, ¿no? Por un cambio, por alguna cuestión que hayan modificado, y precisamente si el analista se cree ese juego, si el analista se engancha, pues no va a funcionar como el objeto transicional, y quizás estaría haciendo precisamente lo mismo que hacían los padres. Y otra vez nos colocamos en el lugar de gran otro, ¿no? Solamente una especie de pedagogía o confesionario. Otra cosa de la que podemos tomar inspiración de la zona intermedia o espacio potencial de Winnicott es el miedo a los errores, que está enraizado desde la primaria, ¿no? Donde no te salgas de la rayita, o qué fea letra, y ese tipo de cosas que se fue instaurando en los niños, y posteriormente ya en el adulto el miedo al desorden y el miedo a la espontaneidad. Entonces nosotros en la docencia, o inclusive como alumnos, nos damos cuenta que los participantes buscan que haya orden desde un principio, buscan que el principio de realidad y el proceso secundario se manifiesten inmediatamente, ¿no? Cuando yo estoy haciendo un ensayo, puede pensar el alumno, tiene que ya estar lista la introducción, lista la parte media y lista la conclusión, ¿no? Y no es así como funciona el psiquismo, ¿no? Cuando uno está batallando con la empresa de la escritura, pues todo está junto, ¿no? Puede que se te ocurra al final la introducción y la conclusión en la parte media y no sabes qué va a pasar. Entonces, tomando la filosofía de la zona intermedia, podemos dejar de temerle al desorden. Y digo, no me refiero al desorden en el sentido de como un cuarto cochino o algo así, que sí se relaciona, ¿no? Pero al desorden en el sentido de que no busquemos desde un principio la secuencia, ¿no? Podemos empezar con el 6, luego con el 3, luego con el 2, y al final
o mejor dicho, en la parte media, tener paciencia para que nuestros objetos creativos, nuestros ensayos, nuestros análisis, cualquier cosa que hagamos, vayan cobrando forma poco a poco, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, como pueden ver, la zona intermedia se coloca entre el principio del placer y el principio de realidad. Y podemos pensar en la creación de un ensayo, estar dispuestos a oscilar entre estos tres aspectos, ¿no? No temerle a la espontaneidad, no temerle a empezar el final al principio y ese tipo de cosas. Y de hecho, ahora, retomando el tema del desorden del cuarto, no sé si ustedes están de acuerdo que esta frase la he escuchado donde se menciona que un cuarto desordenado es reflejo de una mente desordenada, o no sé si les ha tocado ver algo así. ¿Qué piensan? Bueno, es que de alguna manera tendrías que poner el desorden en alguna parte, digamos. Podría estar tu mente completamente en orden, digamos, o bien estructurada, pero necesitas proyectar en algún otro lado como tal ese desorden para que lo de adentro tenga un mejor equilibrio, o viceversa. Podría ser que lo de afuera pudiera estar tan en orden que tu cabeza podría ser un caos completamente, pero no necesariamente es una regla que tu cuarto es tu cabeza, pues. Es como una psicología popular que en realidad no proporciona nada interesante. Aparte hay otra cosa interesante, si le preguntas a una persona que tiene el cuarto desordenado dónde está algo, seguramente lo va a poder encontrar. Va a decir, bueno, está desordenado, pero yo sé dónde dejo las cosas, ¿no? Sí. Entonces igual puede ser la cabeza todo un caos, pero sabe precisamente cómo encontrar eso que está buscando. Bueno, que desorden y suciedad es muy diferente. Una cosa es que esté en desorden, otra cosa es que esté sucio. Una pizza ahí de hace 2 meses. No vayan a pensar que está sucio, es que... No, es que soy muy creativo porque es Soy creativo. Acomodo la basura de colores y ya. Le doy formas diferentes. Mezclo los olores para... No soy acumulador, soy creativo. Es que quiero ver nuevos olores. Muy diferente. No iban a... No, de esta no. ¿No es regalo? No digas, esto es difícil de conseguir. De lo que mencionaba Alejandra me recordó mucho también un aspecto de Winnicott que también se menciona en la ley de juego. Comentaba Alejandra que el cuarto se puede ver inmaculado, ¿no? O sea, completamente limpio, pero la cabeza del sujeto ser un desastre y buscar poner orden a un desorden interno. Y comentaba muy llamativamente Winnicott en la ley de juego que hay ciertos esquizofrénicos que son mucho más sanos que ciertos obsesivos. Me parece que lo menciona como por el capítulo 3. Da igual, me vi muy Sheldon ahorita en la página 74 y por ejemplo, un obsesivo que es tan ordenado en su persona y en su cuarto y en sus negocios y lo que sea, puede que se sienta completamente muerto, porque es puro, como lo llamaría Winnicott, puro falso self, es automático, su yo está completamente fosilizado, y el esquizofrénico, a pesar de que es un psicótico, él sigue siendo creativo en ese sentido, ¿no? O sea, se una postura bastante interesante como criterio de salud, me parece. Bueno, es que sería creativo a partir de todos los objetos internos que ya tiene, y en la propia alucinación y delirio podría ser hasta creativo en esa situación, tanto que es tan intangible para los demás que solamente lo puede ver, digamos, y puede encontrar un propio significado a todos esos objetos internos que no lo puede hacer lo demás. Así pasaría igual con las pinturas, digamos, en esas obras de arte que al final pues nadie puede entender, entonces sería como una parte extensiva de esa alucinación o fantasía también. Hay algo también que valdría la pena hablar, se asocia mucho el proceso creativo con las drogas, pero no necesariamente. Podría una persona consumir drogas y tratar de pintar y no va a ser nada artístico. Entonces se requiere, como bien dice Carlos, también algo de educación, se requiere la técnica, se requieren ciertas habilidades también. Entonces lo que haría la droga quizás sería inhibir un poquito la represión, el miedo a fallar, que hablamos hace rato, y sí pudiera facilitar un poquito la creatividad, pero no significa que por eso ya la va a tener. Sí, si no hay técnica no hay creación. Sí, no, porque los Beatles se drogaban, ya quiere decir que cualquier drogadicto va a hacer música como vas a tocar guitarra mágica. O porque Maradona consumía drogas, ya jugaba bien, no se van a drogar y ya. No, pues hubo una disciplina. Sí, pues eso no tiene absolutamente nada. Eran buenos en eso y ya si se drogaban era otra cosa diferente. Ya empezó a jugar padrísimo. Pero ya venía anexo. Bueno, él sentía. ¿No? Sí, sería la contraparte, que ha sido de lo que acaban de platicar Alejandra y Domingo, el aspecto de la disciplina y las instituciones, que es lo que no se toma en cuenta en el proceso creativo, ¿no? Porque a fin de cuentas el último paso del proceso creativo es
interactuar con tus contactos y en las instituciones. Y hace falta también creatividad en ese aspecto. Y por otro lado, si no hay disciplina precedente, es decir, la práctica, podemos pensarlo desde el punto de vista de un analista, ¿no? Si no hay una disciplina en torno a los textos, en cuanto al análisis personal, entonces, por el hecho de ser creativo sin técnica no se puede nada más, ¿no? Bien decía Domingo que pues la droga no te va a hacer tocar guitarra mágicamente o hacer sinfonías, ¿no? Es absurdo. Entonces, esa es la contraparte, ¿no? El aspecto de la disciplina que tiene que haber, de la educación, del estudio arduo, y finalmente oscilar entre el orden y el desorden, ¿no? Pero sí, sin disciplina es imposible que haya creatividad. Otro punto también importante y que a lo mejor también tiene que ver con esto es la apariencia, porque muchas veces también se piensa que la apariencia es lo que los va a hacer creativos, pero precisamente, sí, digamos, vestirse así como de, me voy a vestir como si fuera pintor y entonces todo el mundo... Y ya soy pintor, ¿verdad? Ajá, pero eso es precisamente lo que Winnicott habla del falso self. Ajá. Sí, o sea, no quiere decir que escuchen un tipo de música o que se vistan de alguna manera y que eso influya en ser o no creativo. Pero sí puede influir a lo mejor en la técnica o en los medios que van a usar para su creatividad. Si fueran músicos, a lo mejor están en contacto con esas personas que se visten a lo mejor de esa manera y pueden tomar ciertas características de la música de esos artistas. Hasta que sean, porque hasta no que aprendan la técnica. Pero sí hay mucha gente que le va bien con la pura apariencia. Bueno. Está muy mal. Pero no llegan a hacer gran cosa, ¿no? A fin de cuentas ahí se quedan a la mitad. Llega el momento donde les exigen y exacto, ya no se saben. puede. Entonces primero hay que estudiar, luego ya se ganan un lugar en lo que hagan. Y ya se visten bonitos. Y ahora sí ya se visten como quieran, pero no es al revés. Porque no funciona, eso es muy pensamiento mágico. Vestirse como esquizofrénico no funciona. Bueno, vestirse como Batman, ya soy Batman, pues no. Zapatos de periódico. Así que no. De lo que comentaban también, de esto de vestirse por vestirse nada más para simularse parte de algo, me recuerda mucho el concepto de falso self y verdadero self también de Winnicott, ¿no? Que podríamos pensar el falso self como del lado del ello, del principio del placer, y el verdadero self como del lado del principio de realidad y el acatamiento. Entonces hay algo bien importante que se conecta con este aspecto de la disciplina y la espontaneidad. El falso self es un constructo que le presentamos a todos los demás, ¿no? El yo de todos los días, nuestro yo burocrático. Y el verdadero self es el aspecto de la espontaneidad que se muestra muy raras veces, que se muestra en raras ocasiones con la pareja o estando en juego, etc. Entonces dice Winnicott que la salud no implica puro verdadero self, porque puro verdadero self sería la locura como tal, sería la psicosis, ¿no? Sería como estar con el corazón en la mano todo el tiempo siendo espontáneo y expresando los sentimientos, se da bastante flojera. Necesitamos del falso self para poder interactuar, si no la gente se va a sacar de onda y pues nos va a exiliar de la sociedad, nos meten ya al psiquiátrico si somos puro verdadero self. Entonces la salud, para Winnicott, sería la capacidad oscilatoria entre el verdadero self, es decir, la espontaneidad, y el falso self, es decir, el yo burocrático, predecible, fosilizado. Y de hecho hay un libro bastante cursi que es El Caballero de Armadura Oxidada, que trata un tema similar, ¿no? Me parece. Pero no lo lean, no lo recomienden. Cuesta como 15 pesos si quieren. ¿No? Bueno, pues si no tienen nada. O mejor consíganlo el PDF. Pero sí, de hecho, si mal no recuerdo, lo leí en la prepa, el caballero comienza a perder su armadura cuando empieza a llorar o cuando... Cuando muestra sus sentimientos, ¿o no lo han leído ustedes? No. Suerte, no. Yo sí lo leí en la prepa, pero hace muchísimo tiempo. Es que se trataba de un caballero que le pesaba mucho la armadura y no podía comer, no podía abrazar a su mujer porque le pesaba mucho la armadura. Y cuando comienza a expresar sentimientos o llorar, o cuando ayuda a una ardillita o algo así bastante cursi, se le comienza a caer los pedazos de la armadura, ¿no? Digamos que sale de su coraza protectora, que era el falso self, y poco a poco pues empieza a aparecer el verdadero. No puede estar llorando todo el tiempo, que flojera, no, pues, es como no sé, un bebé. No me acuerdo en qué comedia romántica hablaban de eso, pero como de la mujer que dice, yo quiero un hombre que exprese sus sentimientos, y él le toca un hombre que se la pasa chillando y, ay canijo, esto no me conviene tanto, ¿no? Creo que era en El Diablo con el Diablo. ¿Sí? Pide un deseo y dice, quiero ser un hombre muy sensible, pero llora de todo y sí, tenía pequitos, sí. Ya no le gustó, ¿verdad? A la chava. Uh-huh. ¿Y qué más de actividad?
Pues tus datos para el curso. Ok, bueno, el miércoles comenzó el grupo de los miércoles de la especialidad en investigación cultural. Los miércoles tiene un horario de 6 a 9 y los sábados de 12 a 3. Para mayores informes pueden comunicarse al 17 33 95 26 y en el Facebook pueden buscar Centro de Estudios Culturales y ahí lo encuentran. Eso, en el Facebook. Pues, sí. Me imagino que todavía se pueden integrar el próximo miércoles también. Ajá, sí, de hecho cuando abrimos nuestros cursos no es día de clase, es día de apertura. Entonces hasta la siguiente semana también pueden incorporarse. Si gustan, entonces pueden llegar este sábado. Si se les facilita más el próximo miércoles, pues también se pueden incorporar. Correcto, pues muy bien. A ver, deja ver si hay comentarios. ¿Dos comentarios? No. Dos manitos. Que nos saluden. Está bien. Bueno, pues hay, digamos, con el curso de Carlos ya se cierra lo que es este nuevo ciclo de cursos, pues. Ya sería el último. Y ya para después de vacaciones, pues ya se abrirán más. Pero bueno, eso es ya todos los cursos que había, digamos, de principios de años. Y ya ahí pues tienen en qué elegir y cómo elegir, así que ya tienen variedad para que no digan que no son creativos, ahí se pueden meter y ahí pueden ser creativos. Ya saben qué desear. Exacto, ya saben qué desear y estudiar también. Estudiar es parte de la sublimación y es bueno. Y así que los van a premiar por eso. La sociedad también. Muy bien. Pues no sé, ¿algo más que quieras tratar? ¿Alguna obra de Winnicott que ¿Alguna obra de Winnicott? Pues toda, pero para empezar puede ser Realidad y Juego. O si no se les complica la lengua inglesa, pueden encontrar un diccionario de Winnicott que se llama El lenguaje de Winnicott en Kindle. Si tienen una tablet o hasta en el celular, que bueno, para que se les caigan los ojos leyendo en el celular, pueden encontrarlo. Ahorita les digo el autor. Bueno, Guadalupe de Jalapa nos manda saludos. Saludos, Guadalupe. Y Jorge dice, buenísimo este programa, ojalá haya más de Winnicott después. Sí, luego vamos a tratar más. El autor es Jan Abram y es el lenguaje de Winnicott. Pueden encontrarlo en el Kindle. Lamentablemente solamente existe en inglés. Pero para eso estudian inglés y ya luego lo entienden, ¿no? Aviéntense 2 años y ya se lo compran. Y motivo para estudiar inglés, eso es lo bueno. Pues, oye, hay que invitar a desear todo, ¿no? Exacto, a desear las lenguas nuevas. Bien, bueno, pues terminamos. Despídanse, por favor. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muy buena tarde, que estén muy bien.